Era una Cadillac 56, una carroza negra, una carroza fúnebre, y ese fue mi primer viaje. Hay algo curioso que hace algunos años hice una especie de meme, una carroza. Aquí nací y cuándo me volveré a subir, no lo sé. Es algo extraño. Algo extraño sucedió y me hacen así en el hombro. Y era la persona que me había comunicado, que me había compartido la historia de la posesión. Me dice, oye, mira, Noé, pues aquí está mi esposa. Y ella es la que sufrió este fenómeno, lo que le sucedió y a mi hijo. Hola, ¿qué tal amigos de Historias del Puerto? Estamos muy contentos en esta nueva casa productora White Monkey. Y bueno, hablando de estos temas sobrenaturales, paranormales, que a todo mundo nos apasiona y nos gusta. Y bueno, como no podía ser la excepción, tenemos un gran invitado en esta ocasión. Él es Noé Herrera, que bueno, es un personaje muy conocido en las redes sociales en la cuestión seria de lo paranormal. Y en esta noche nos vas a hablar, Noé, de algunas historias y sobre todo de quién eres tú. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a tu audiencia. Es un honor el poder estar aquí contigo. Y pues muchas gracias por la invitación. Esperemos que se la pasen muy bien y platicar un poquito de lo que hemos estado haciendo y lo que estamos haciendo actualmente. Así es, Noé. Noé, el locutor sobrenatural. El locutor sobrenatural. O paranormal. Como les guste más, ustedes decidan. Claro que sí. Noé, pues una historia tuya, independientemente de lo que haces, de lo que investigas de manera muy seria. Ya lo platicábamos tras bambalinas, tu trabajo, sí, que intentas hacerlo pues lo más veraz que se pueda, claro, ¿no? Sí. O como debería ser. Claro. Primero, para que la gente que no te conoce te conozca un poco más, ¿quién es Noé Herrera? Bueno, en el ámbito de la carrera como locutor, bueno, inició en 1986, en los primeros contactos con la radio, ¿no? Ya en el 87 ya más formal, y en 1988 ya dentro de la radio de paga, ya profesionalmente, y desde ahí a la fecha, ¿no? Ha sido un peregrinar, un camino muy bonito dentro de las estaciones de radio, como locutor primero, locutor operador, y después ya como locutor, como guionista, como productor también, y lo que se va aprendiendo, ¿no? Lo propio de la radio también. Claro que sí, muy interesante. La magia de la radio es otra cosa, ¿no? Sí. Es algo muy padre, ¿no? Así es. Pero Noé, ¿te parece si vamos un poquito más atrás? Porque claro, estuve por ahí investigando, estuve haciendo la tarea por ahí de tu historia, ¿no? Porque el tema paranormal o sobrenatural, ya te lo platicaba por ahí, es algo con lo que tal vez se nace, ¿no? Es algo que tú ya traes, ¿no? Que te da por investigar, tal vez ya nos vas a platicar más adelante, tú has visto cosas, has experimentado cosas también, ya nos vas a platicar un poquito más adelante, vamos a ir, si me permites, de poco en poco, pero desde tu nacimiento fue algo curioso, ¿no? Totalmente. Y sí, bueno, déjenme les platico acerca de cómo llegué a este mundo. 1970, nace su servidor al principio de la década, ¿no? Dentro del marco de una familia amante de las artes plásticas, de la cocina, de la música. Y bueno, como bien comentas, Miguel, fue algo fortuito. En ese entonces, mi madre, que en paz descanse, acababa de dar a luz, acababa de llegar a este mundo y no había la posibilidad en ese entonces de poder trasladar a la madre y al hijo recién nacido de regreso a casa, ¿no? Se da algo muy curioso porque uno de mis tíos, hermano de mi madre, pide a uno de sus amigos el favor para poder llevar a su hermana, a mi madre, de regreso a casa con su recién nacido, que era yo. Y bueno, esto sucede algo curioso, ¿no? Era una carroza, era una Cadillac 56,
una carroza negra, una carroza fúnebre, y ese fue mi primer viaje. Hay algo curioso que hace algunos años hice una especie de meme, una carroza. Aquí nací y cuándo me volveré a subir, no lo sé. Es algo extraño. Algo extraño sucedió, como comentábamos tras bambalinas, ¿no, Miguel? Lo sobrenatural fue, obviamente, en ese momento, ¿no? El hecho de ser transportado recién nacido, yo creo que algunas horas de nacido, en una carroza fúnebre, en una carroza, en un vehículo donde se despide de la vida. Pero ahí me estaban dando la bienvenida a la vida. Es algo muy extraño, pero a la vez muy, muy bonito. Fue muy bonito, según me platican, ¿no? El verme llegar a casa. Claro que sí, pues cualquier nacimiento para una familia es muy, muy alegre, ¿no? Y sobre todo lo que platicábamos, tal vez algún tipo de energía que es la que penetró en ti, tal vez, y eso es lo que pues no sé, te dio ese don, tal vez, ¿no? Bueno, no sé si llamarlo don. Sí, puede ser que me atrapó, Miguel, amigos de Historias del Puerto, puede ser que me haya atrapado, que me haya tenido tomado de las manos y ya no me soltó, Claro. No me soltó porque posterior a ello, aproximadamente como a los 7 años, hubo otro episodio y así se fueron dando algunos otros. ¿Nos lo comentas? Claro. Tendría yo aproximadamente 7 años y en ese entonces vivíamos en una casa de madera, como muchas en esos años, inicios de los años 70 en Ciudad Madero, y los baños o los sanitarios estaban fuera de las casas. Sí. En ese entonces yo recuerdo que pues eran las ganas de ir al baño, ya en la madrugada, sería a lo mejor, no sé, 12, 1, 2 de la mañana, la verdad no sé. Pero yo le pedí a mi madre que me acompañara. Salimos por la parte de atrás, los baños estaban pues unos metros en el patio, ¿no? Para ubicarlos más o menos es la parte de atrás de una casa de madera, de aquellas de viejas casas de madera. Y en algunos pasos hasta el fondo estaban la regadera y el sanitario, hasta el fondo. Pero si ustedes, los que son de Ciudad Madero, Tampico, en aquellos años, eran patios enormes, muy grandes, con muchísimos árboles frutales, de mango, de ciruelas, de lo que ustedes quieran. Y yo recuerdo que salía y rumbo al baño, de mi lado derecho había un ciruelo, una guayaba o algo así. Cuando yo salgo rápido, apurado, con miedo obviamente, ¡fum! Y voy directo, ¿no? Al regreso veo a una especie de niño colgado de pies y manos, pero lo veo en carne viva, ¿sí? Y lo más escalofriante que pudo haberme sucedido es que ese niño, yo cuando volteo a verlo, ese niño voltea y se posa su mirada en mí. Entonces fue algo totalmente escalofriante, Miguel, amigos de Historias del Puerto, fue algo escalofriante realmente. 7 años aproximadamente. Ver esa entidad, o no sé cómo llamarle, esa entidad colgada de pies y manos, en carne viva prácticamente, y voltear y posar su mirada en mí, fue algo que me marcó, Miguel, fue algo que me marcó y que obviamente no me dio las herramientas para dedicarme a lo que me dedico actualmente, pero sí fue algo que me marcó muchísimo, algo escalofriante realmente, el hecho de ver a una figura humana, pero sin piel, carne viva de todo el cuerpo, mirándome fijamente. Lo peor de todo fue cuando me sonrió. Ya no supe más, yo corrí con mi madre, le dije lo que acababa de ver, ella no lo vio. Yo le apuntaba hacia ese árbol donde yo lo veía, nunca lo vio. Fue algo muy, muy extraño, muy escalofriante. Hasta el día de hoy, Miguel, lo sigo recordando como si lo hubiera vivido ayer. Algo que me imagino yo, digo, trasladándonos a esa edad, ¿no? De 6, 7 años, debe haber sido algo que te marcó, pero seguramente también algo abrió dentro de ti, ¿no? Porque tal vez no te marcó como tal para mal, vamos a decirlo así, pero tal vez empezaste a querer buscar respuestas, ¿no? Sí, seguramente, mira,
Posterior a eso se dieron algunas situaciones también dentro de esa misma casa. Había sombras, había momentos en que sentía, durante mi adolescencia, sentía mucho lo que posteriormente supe que se trataba, de qué se trataba. El famoso se te sube el muerto, ¿no? Lo sentía, no cada noche, pero sí muy frecuentemente. Muy frecuentemente sentía esa pesadez, esa fuerza opresora en el pecho, sin poder moverte y todo eso. Eran situaciones que yo no comentaba con mi familia, con mis padres, con mis hermanos mayores, porque pensaba que era algo que estaba yo soñando, ¿no? Pero posterior a toda la información que viene surgiendo, la información que viene uno conociendo, pues te das cuenta de que es eso precisamente, ¿no? La posibilidad de tener esa interferencia en tu sueño, en el poder estar consciente, pero sin poder moverte. Es algo muy, muy, muy extraño. Sí. También lo he experimentado yo y es algo terrible. Yo lo he comentado, que lo que se siente, pues como tú bien lo comentas, no te puedes mover, tardas algunos minutos, pero en mi caso escucho murmullos, escucho voces. Se escuchan cosas, ¿no? Pero bueno, son situaciones que a mucha gente le han pasado y también, digo, tal vez se le quiere buscar alguna explicación lógica, pero bueno, no podemos descartar también algo paranormal o sobrenatural, ¿verdad? Sí. Noé, Dime. ¿Cómo inicia el proyecto de Crónicas Nocturnas? Bueno, Crónicas Nocturnas inició en La Caliente, ahí en Multimedios, en 2007. Originalmente en 2007, en septiembre, fue cuando a mí me llama el gerente de ese entonces, me llama a su oficina y me ofrece la posibilidad de hacer un programa. Él me dice, tengo esa posibilidad de hacer un programa de sustos, así me lo comentó, de sustos. Me explicó de hacer el número telefónico, que la gente llame, cuente su historia y hasta ahí. Perfecto. A mí me pareció sensacional porque yo en ese entonces, pues obviamente unas horas extras y un dinerito extra te caen perfecto, ¿no? Entonces yo dije, va. ¿Y perfecto. Algo que te apasionaba también? También me gustaba mucho. A mí siempre me han llamado la atención las películas de terror. Todo lo de terror siempre me ha gustado. Y cuando llega esa posibilidad, pues yo me abro a un abanico de posibilidades y empiezo a crear ese concepto, ¿no? A mí me lo ofrecen como Cita con el Más Allá. Era un programa bandera en Monterrey que se había hecho hace muchos años, muy exitoso. Tenía cerca de algunos años, unos 10 años aproximadamente, que no se hacía. Pero lo ofrecen para la Plaza de Tampico y me lo ofrecen a mí, ¿no? Eso estoy hablando de 2007, septiembre, octubre de 2007. Se llega a una fecha de estreno del programa. No se hace hasta enero, febrero de 2008, del siguiente año. Estrenamos el programa en mayo de 2008, después de algunos cambios. Yo ya había pues realizado el concepto, porque a mí me decía, bueno, es que es de puros fantasmas. Pero yo quería abarcar más lo sobrenatural, lo paranormal, el fenómeno ovni, las conspiraciones, catástrofes, etcétera. Un abanico más amplio, ¿no? Claro. En ese momento me dicen, bueno, va, prodúcelo y empecé a producirlo, empecé a crear todo el concepto de Crónicas Nocturnas como tal. Y ese mismo día, el día del estreno, por la mañana, pues yo laboraba como voz comercial, ¿no? Y en la noche era locutor, en cabina. Bueno, ese mismo día, por la mañana me dicen, no va tu producción, va la producción que viene de Monterrey. Y bueno, deciden dejarle el nombre insignia, ¿no? Que era Cita con el Más Allá. Yo ya tenía Crónicas Nocturnas. Entonces lo que decido hacer es, salimos como ustedes digan. Claro. Ya tenía bien claro el concepto, ya estaba todo cargado en las computadoras para hacer el estreno. No se hizo, y te lo cuento a detalle porque aquí viene lo que cambió la forma de
de hacer un programa de terror, de entretenimiento de terror, como le llamo yo, ¿no? Okay. Fue la posibilidad de hacer varias cosas que yo ya tenía en mente, ¿no, Miguel? Entonces, se lanza el programa en mayo y tiene una aceptación inmediata ese programa, ¿no? Hay que recordar y siempre reconocer que el amo del terror, por así llamarle, era Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse. Él obviamente estaba a nivel nacional con La Mano Peluda, pero aquí había mucha diferencia entre Crónicas Nocturnas y La Mano Peluda. Y si me lo permites, después hacemos, o ahorita mismo, más o menos la diferencia. El por qué Crónicas Nocturnas era diferente a La Mano Peluda. En Crónicas Nocturnas, la gente llamaba y entraba directamente la llamada, ¿no? Yo le recibía la llamada. Que eso también, al inicio de los primeros capítulos de Crónicas, hubo muchas llamadas de broma. Claro. Muchas llamadas que obviamente, como era directo la llamada, pues se escuchaba, ¿no? Lo que decían. Muchas barbaridades que llegaron a decir al aire y que, bueno, esa era una de las diferencias. Cuando uno marcaba a la Mano Peluda, te recibía una señorita secretaria, era línea gratuita. Te estoy hablando de 2008. En 2008 claro. Era caro hablar de larga distancia. Así es. Entonces, obviamente, había esa posibilidad de que si tú tenías una historia que contar al aire, tú llamabas y directo entrabas. Yo te recibía la llamada y se le daba esa posibilidad, ¿no? Al público para que compartiera su historia. Sí. Entonces, otra de las cosas que yo empecé a hacer en Crónicas fue escribir historias originales, relatos de terror originales. Entonces, que no se hacía. Y te estoy haciendo esta comparación o esta diferencia porque hay personas que decían, bueno, es que era una copia de La Mano Peluda. Y no, realmente no. Digo, el sol salía para todos y sigue saliendo para todos. Pero el hacer Crónicas Nocturnas era más en lo creativo, el escribir historias originales de terror. Yo hacía narraciones en vivo, ¿sí? Y también hacía ya narraciones producidas, grabadas y todo esto. Pero aquí lo importante y la magia de la radio siempre ha sido hacerlo en vivo. Ajá. Claro. Entonces, obviamente yo musicalizaba en vivo y también narraba en vivo. Esas eran algunas de las diferencias. Otras es que decidimos hacer la primera transmisión en Tamaulipas desde un panteón, para radio. Eso lo hicimos el 6 de junio de 2008. Originalmente lo íbamos a hacer en el Hospital Naturista, pero sucedió un hecho muy lamentable y decidimos cambiar. Pero así el lugar. Nos decidimos y nos decantamos hacia el Panteón de las Chacas. Lo digo así porque así fue. No teníamos permiso, Miguel. Sí. Llegamos con mi buen amigo Alfonso, a quien le envío un saludo, el operador ingeniero de la unidad móvil de multimedios. Llegamos a las Chacas. En ese entonces, te estoy hablando de 2008, no había portón. Entonces decidimos entrar. En esa semana hubo algunas llamadas muy buenas. La gente ya llamaba, compartía sus historias. Hubo una historia de una persona que nos compartía una posesión de su esposa y de su hijo. ¿Sí? Pasó en 1989, en enero, y él la compartía porque seguía la esposa, esa mujer seguía teniendo episodios. Entonces, obviamente, bueno, decidimos hacer el primer programa en una transmisión en vivo desde un panteón que fue en Las Chacas, en junio 6 de 2008. Y de ahí, bueno, empezaron más y más transmisiones. En esa ocasión yo esperaba 10 personas y fueron 70 personas las que llegaron. Algo curioso, que cuando hicimos las pruebas, llegamos a las 9 de la noche para hacer las pruebas, normalmente el ingeniero pues ya me tenía los monitores, los audífonos, sí, claro. Tenía el micrófono para yo más o menos
marcar el área hacia donde yo podía estar con los micrófonos. Checamos todo y durante la transmisión de ese programa se da el hecho de que yo sentía y veía mucho a una mujer. Si yo me movía para allá, la mujer se movía para allá. Entonces me seguía mucho. La dinámica del programa era pues reunir a la gente y decirle, bueno, si ustedes tienen una historia que contar, que compartir, díganme y yo lo hago. Entonces lo hacíamos entre las llamadas telefónicas, nos la enviaban desde la cabina de multimedios de La Caliente, nos la enviaban a la unidad móvil. Entonces hubo muchas cosas muy escalofriantes y muy interesantes. Antes de cada locación, yo siempre hago una oración, ¿sí? Siempre me encomiendo a Dios, hago una oración y al final también. Porque son lugares donde obviamente le llaman camposantos, pero ahí tú los debes de conocer. Hay mucha gente muy mala que vaya a hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, la situación es que al final se acercan, ya estaba yo entregando mi equipo para irnos, empezó a pringar un poquillo, a llover, y me hacen así en el hombro. Y era la persona que me había comunicado, que me había compartido la historia de la posesión. Okay. Me dice, oye, mira, Noé, pues aquí está mi esposa, y ella es la que sufrió este fenómeno, lo que le sucedió, y a mi hijo. Me dice, nos encantaría que nos invitaras a la cabina. Digo yo, perfecto, encantado. Me gustaría mucho que de viva voz ella nos platicara, ¿no?, la historia. Y me dice, bueno, pero te voy a pedir un favor nada más. Ojalá que haya un cura por si ella vuelve a tener ese fenómeno, esa situación, ¿no?, de sentirse poseída. Obviamente ya no la invitamos porque no se dio la posibilidad. Ellos se regresaron a Puente Yula en Veracruz. Puente Yula o Puente Jula. Okay. Es una localidad ahí en Veracruz donde se realizan exorcismos. Ellos tenían que salir para hacer pues ese tipo de situaciones, ¿no? Porque la seguían acosando esas entidades tan peligrosas, ¿no? Así es. Oye, Noé, ahorita que hablas el tema de exorcismos, por ahí he investigado un poco que la cuestión de los exorcismos no es como las películas de que llega un cura y ya el salmo tal y ya. Es un proceso, ¿verdad?, de mucho tiempo, porque hay personas que incluso son sometidas a varios exorcismos para poder salir adelante, ¿no? Fíjate, según yo lo que he conocido acerca de los exorcismos, es algo muy delicado, que mucha gente dice, bueno, es que es el diablo, se te mete y todo eso. Pero hay muchas situaciones espirituales, primero, y muchas situaciones emocionales las que te afectan. Hay muchas cosas que afectan y que pueden entablar una comunión dentro, primero de tu mente y de tu espiritualidad, de tu corazón, de tu organismo, ¿sí? Entonces, volviendo a lo de esta señora, de 1989 a 2008, ella seguía con esos episodios constantes. Entonces, por eso era de que la iban a llevar a ese lugar. Ese lugar, si ustedes lo googlean, es un lugar donde se hacen y se practican ese tipo de trabajo, de rituales o de exorcismos, ¿no? Claro. Entonces, el exorcismo en sí es una mezcla, ¿no, Miguel? De tu parte espiritual que se ve afectada, pero también tu parte emocional. Así es. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien toma una decisión de ya no estar en este mundo, ¿no? La situación emocional es lo que lo oprime, lo que lo afecta, y que en muchos de los casos lo llevan a tomar una decisión fatal, ¿no? Entonces, el exorcismo no es de una vez, de dos, de tres, pueden ser de muchos años. Así es. Y sobre todo, la dama que comentas, tantos años, imagínate el proceso que debe ser para pues, poder
ayudarla, ¿no? Es agotador. Así es. Totalmente. Sí, Noé, dime. ahorita nos platicabas de la cuestión, bueno, ya de los camposantos. Por ahí tienes algo que me gustaría que nos platicaras en una experiencia. Pero también, seguramente debes de tener algunos casos que dices, estos son los que me han dejado sin habla, o tal vez que, no sé, que te han marcado, Claro. a lo largo de tu carrera, ¿no? A lo largo de las crónicas nocturnas, durante los programas, nosotros recibíamos las llamadas del público. Entonces era algo muy interesante porque había esa posibilidad de que cualquier persona tenía el acceso y la posibilidad de poder expresar los sucesos que le hayan pasado, ¿no? Algo bien muy importante que quiero recalcar es que cualquier persona que tomara el teléfono y que se comunicara con nosotros, con Crónicas Nocturnas, tenía esa libertad de poder platicar, compartir y comentar el suceso, la situación sobrenatural, paranormal, lo que le haya pasado. Okay. Y algo que nos llenaba de muchísima alegría era de que también los niños marcaban. O sea, el programa era de 10 a 11 de la noche y marcaban los chicos. O sea, yo recibía llamadas de niños de 7, 8, 9 años, que también ellos veían cosas, sí, compartían sus experiencias. Y hay algunas, Miguel, que pues te quiero compartir respecto a las llamadas, como te mencionaba. Hubo algunas llamadas. La llamada del señor Manuel. Un señor que por el sonido de su voz y por su forma de hablar sería una persona aproximada a los 70 años. Él llamaba de un teléfono a orillas de la carretera por los rumbos hacia Usulama, en Veracruz. Y él platicaba acerca de que él estaba muy preocupado, muy triste por la situación de una de sus nietas. De una de sus nietas, él pensaba que por las actitudes y por lo que estaba pasando esa nieta, esa niña, ella estaba poseída, es lo que él nos comentaba. Imagínense ustedes, cerca de ya casi las 11 de la noche, la cabina de radio, la operadora o el operador, que en ocasiones me tocaban, y un servidor con sus audífonos y nadie más en el edificio. ¿Sí? Era un edificio, el edificio del Diario de Tampico. Sí. Era un edificio grande que antes, hace muchos años, era el Cine Tampico. Así es. Sí, que también tiene sus historias, ¿no? Así es. Pero bueno, regresando a la historia del señor Manuel, él comentaba, estaba muy acongojado, muy triste por esa situación de su nieta. Y en el lapso en que él nos compartía su sentir y lo que estaba pasando con su nieta, yo escuché a través de los audífonos, escuché en 2 o 3 ocasiones, Miguel, una especie de quejido, de llanto de una mujer. Cuando estás, pues, terminando de llorar, que estás... Con sentimiento. Sí, con mucho sentimiento. Escuché 2 o 3 ocasiones, mientras él narraba, él nos compartía eso. En un momento dado yo le pregunto, señor Manuel, ¿hay alguien más ahí con usted? Me dice, no señor Noé, no hay nadie. Les vuelvo a repetir, posiblemente era una cabina telefónica a orilla de la carretera. Y se escuchaba eso, se escuchaba cómo él nos platicaba acerca de lo que estaba pasando con su nieta. Claro. Y en 2 o 3 ocasiones escuché, muy nítido, ese llanto de mujer. Yo le pregunto, don Manuel, ¿hay alguien más ahí con usted? Absolutamente nadie. Al terminar la llamada yo les pregunto y hago una pregunta al aire. ¿Alguien más escuchó algo extraño durante la llamada del señor Manuel? Y sí, algunos coincidieron en que habían escuchado eso. Cuando el señor Manuel me dijo que no había nadie con él, créeme, te lo repito, se me enchinó la piel, porque el imaginarme qué es lo que estaba pasando. ¿Ustedes qué se imaginan entonces que pudo haber pasado? ¿Que había alguien ahí? ¿O qué fue, no? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. ¿Quién era o qué era eso?
Así que es. escuchamos, ese gemido, ese llanto, ese lloro, ese lamento. No, cosas muy sin explicación, ¿no? Realmente muchos de esos temas como que platicas son muy cada vez más comunes, ¿no? Sí, Pero sí, sí es importante lo que tú nos platicabas, lo que tú haces, ¿no? Investigarlos y sobre todo de manera muy, muy precisa, porque también hablábamos un poquito de la cuestión de ahorita que está muy de moda en las redes sociales, Sí. para llamar la atención, para ganar algunos likes, para monetizar, ¿por qué no también? Claro. Hay personas que hacen esas exploraciones tal vez en donde sin preparación, sin ton ni son. Qué bueno que, digo, de alguna manera, qué bueno que saliera bien, pero algunas veces puede salir algo mal, te puedes traer algo también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hace rato te mencionaba, ¿no? Acerca de los campos santos. Son campos de reposo, santos, puede ser. Pero hay mucha gente que va y hace cosas muy malas. Durante las transmisiones que hicimos de 2008 a 2016, siempre antes de iniciar, yo les comentaba a las personas que asistían para ser parte del programa, de la transmisión, que se llevaran zapato cerrado, que se llevaran su linterna, porque normalmente, bueno, en un panteón no hay luz, no hay iluminación. Pero sobre todo yo se los decía porque a mí, en lo particular, me ha tocado el ver frascos con gallos adentro, con listones rojos, con fotografías, lo que comúnmente se conoce, ¿no? Y que van y se hacen y entierran en los panteones. Pero muchas veces hay otras cosas muy fuertes, mucho más, más extrañas, más pesadas, ¿no? Y que en un momento dado tú dices, ¿cómo me protejo con eso? Claro. ¿Cómo? Bueno, pues no los pises. Entonces eso es una de las cosas que yo les decía a la gente, ¿no? No lo toquen, no lo agarren. Siempre con el máximo respeto, por favor, no pisen las tumbas. Los mausoleos no los toquen, por favor. Diríjanse por los pasillos. Sí. Absolutamente. Siempre Crónicas Nocturnas y en Servidor siempre hemos sido muy respetuosos con todo ese tipo de situaciones. Claro. Porque pueden pensar, bueno, es que, como tú lo dices, ¿no? Por los likes, por las vistas, por hacer tal o cual cosa, vamos a faltar el respeto a un ser que está descansando, ¿no? Siempre lo hemos hecho de manera muy respetuosa. Así es. Y no de manera, como tú dices, por ganar likes. Por el morbo. Exactamente. Oye, Noé, ahorita quiero que me platiques un poquito una experiencia que te pasó en un panteón. Ajá. Con mucha gente. Sí. Pero también, ya para terminar con esta idea, en la cuestión de la exploración también incluye el juego de la Ouija. Hay gente que, yo siempre lo digo, el mal llamado juego de la Ouija, porque no es un juego, ¿verdad? De por sí es malo jugarlo en donde quiera. Imagínate en un panteón. ¿Qué opinas de eso? Bueno, originalmente, tú lo debes saber, Miguel, amigos de Historias del Puerto, originalmente la Ouija era un juego, se vendía en los centros comerciales, estoy hablando de los 60, los 70. Sí. Era un juego, pero después viene lo que empezó a hacer Anton LaVey, que era el jerarca máximo, ¿no? De la iglesia de Satán y todo esto, que son cosas ya más pesadas, más fuertes, ¿no? Él introdujo el uso de la Ouija como algo ya más esotérico, más directo con el inframundo, con todos los muertos, con todo lo malo. Entonces, de ahí viene toda esa situación, ¿no? El hecho de jugar con las energías, con el sí y no, con lo que el espíritu te dice, ¿no? Hay quienes les llaman las cajas, ¿no? Las llamadas cajas, que son las personas a las que pues les baja un espíritu, Pancho Villa, la niña X o no sé, el niño Fidencio y todo eso, que es muy respetable, ¿eh? Pero, como tú dices, hay muchas situaciones que se tergiversan, ¿no? Por el uso de esa tabla. Hay quienes hacen un uso adecuado de eso. ¿Y el uso adecuado a qué me refiero? Bueno, pues a tratar de apoyar, de ayudar a alguien, por contactar a un ser amado, un ser querido y todo esto. Y hay otros que obviamente
lo hacen ya de una manera mucho más contundente, pegándole o entrando en los terrenos que a veces es imposible controlar, Miguel. Terrenos donde ya ni tú ni yo tenemos control. Así se necesita una preparación, ¿no? Exactamente, sí. Aparte de toda esa situación, comúnmente luego los que lo llevan son las personas que acompañan, ¿no? A veces la gente, vamos a decir, bueno, no sé si decirlo inocente, porque ya si vas a algo así, pues tienes que saber que tienes que estar preparado, ¿no? Pero es una preparación, abres portales y sobre todo también, no sé si estés de acuerdo conmigo, que muchas veces, o la mayor parte de las veces, a la persona que quieres contactar no es. Son demonios o son otras pues, no entidades, fuerzas que quieren salir y que se hacen pasar por la persona que tú quieres hablar. Muchas veces es lo que dicen. La gente que realmente, bueno, se dedica ya específicamente a todo ese tipo de, en ese campo, sí, dicen que hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, la palabra juego viene y abarca, como te lo decía, ¿no? Al principio de los 60s, cuando se vendía en los centros comerciales. Pero es un juego macabro, aunque suene a película, es un juego muy macabro. ¿Por qué? Porque hay entidades que sí, realmente, energías muy fuertes que pueden llegar, que pueden hacerte sentir cosas que jamás pensaste y que pueden, nuevamente me regreso a lo de los exorcismos, emocionalmente y espiritualmente te empiezan a agarrar, a rodear, y si te dejas o eres muy débil en ese aspecto, te pueden agarrar y para soltarte es muy difícil, ¿no? Es lo que platicábamos hace rato, Noé, que bueno, los parapsicólogos que considero serios hablan sobre la cuestión paranormal o sobrenatural que no te hiere de manera física tal vez, ¿verdad? Claro. Sino de manera mental o espiritual, ¿no? Sí. Esas películas de Hollywood que nos tienen ya muy acostumbrados a que, bueno, se aparece, sí aparecen entidades, espíritus y todas esas cuestiones, pero es más lo psicológico lo que, como bien dices, tienes que estar preparado y si no, pues eres presa fácil. Claro. Fíjate que ahorita que comentas todo eso, me viene a la memoria una llamada telefónica de un chico de 17 años en ese entonces. Él nos compartía a través de la línea telefónica una situación que él vivía en una casa aquí en Tampico. Su abuela se dedicaba a hacer trabajos oscuros, trabajos negros. Okay. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Él vivía con su abuela. Era una familia muy bien posicionada de aquí de Tampico, muy bien acomodada económicamente. Y el muchacho en ese entonces que nos llamó en 2 ocasiones. En esa ocasión, la primera vez, me dice: Noé, ya no puedo porque en la noche siento que me rasguñan, siento que las sombras que yo veo en mi cuarto me están amenazando con desvivirme, con llevarme, con dejarme hecho trizas, por así decirlo con palabras más entendibles, ¿no? El chico de 17 años estaba asustado. Él dice que él salió una noche, sale al patio de su casa, va, pone una cuerda y sucede lo que ya nos imaginábamos, ¿no? La abuela se da cuenta, va y lo sostiene, lo saca, lo quita de ahí. Él dura cerca de una semana hospitalizado por lo que pasó, por ese intento de que tuvo. Sí, y posterior a eso, él dice que esas entidades o esas sombras los siguieron acosando y diciéndole que por qué no lo había hecho. Okay. Entonces, hay situaciones, como tú bien mencionas, ¿no? La situación emocional, la situación espiritual, de cómo estás por dentro, cómo está tu mente, tu energía, si eres muy débil o no. Creo que en este caso
había la posibilidad de que también su abuela, porque en la segunda llamada él comentaba que él sentía que su abuela estaba produciendo o creando todo ese tipo de situaciones, ¿no? Al final, en la segunda llamada, él cuelga la llamada porque dice, Noé, las tengo aquí enfrente, estas entidades me van a, Sí, me ya van a desesperado, llevar. Sí, me van a llevar. Grita y se queda la línea telefónica. Pam, 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 pam. No supimos jamás ya de este chico. Son de las cosas que te dejan marcado, que te dejan pensando también, Miguel. Realmente es para nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan, que sepan que estas situaciones existen, que todo esto ya tú eres una prueba palpable de estas situaciones. Y me gustaría preguntarte ya para también, pues, finalizar, ¿verdad?, con esta entrevista. ¿Qué opinas tú ahorita en las redes sociales que está inundado todo esto? Ya hablábamos anteriormente de estas situaciones de querer grabar, de querer hacer exploraciones, pero también hay mucho en la cuestión de que tú entras a las redes sociales y amarres, y hacerle daño a alguien, y hacerle daño al otro, ¿no? ¿Qué opinas en esa cuestión? Porque ya lo tenemos al alcance de las manos nuestros hijos, ya lo tienen ahí, pero también he escuchado, no sé tu punto de vista, que también muchas veces son algunas maneras para que también nosotros mismos nos adentremos de esa manera o nos hagamos, ¿cómo explicarte? Que nos adentremos a ese mundo negativo, ¿no? O que algo entre en nosotros. No sé qué piensas. En el aspecto esotérico siempre ha existido, Miguel. Siempre ha habido personas que trabajan ese tipo de temas, ¿sí? El hecho es muy, muy diferente a lo que una persona investigadora, por así llamarle, se dedica a algo serio, al tema paranormal, a la situación sobrenatural y todo esto. Claro. Ese tipo de lo que tú comentas, ese tipo de situaciones de los amarres, de hacer mal a alguien, ha existido por los siglos, siempre, siempre. Pero sí también hay que tener mucho cuidado en el aspecto, como tú bien lo mencionas, el aspecto de nuestros hijos o de los pequeños que tienen un acceso increíblemente fuerte con los celulares, con las plataformas, con todos los contenidos. Claro. No digo que sea en general, pero muchos papás, con tal de que el niño se entretenga, le dejan el celular y no supervisan lo que están viendo. Y este tipo de personas que se dedican a hacer todo ese tipo de cosas, primero obviamente está pues la situación económica, obviamente, pero también está la situación de poder entablar un contacto con ese tipo de público que está ávido de, a lo mejor de sacarse la lotería, a lo mejor de traer de regreso a ese ser amado que ya no lo ama, de hacer tal o cual cosa. Claro. ¿Sí? Hay muchas cosas y sería muy largo, ¿no?, el tratar de ramificar ese tipo de cosas. Pero sí, hay una diversidad increíble de personas que se dedican a... Charlatanes. Sí, a todo ese tipo de cosas. ¿Consideras que más del 90% que existe de las personas son charlatanes? No me atrevería a dar un porcentaje, Miguel, pero sí hay mucha charlatanería en lo que yo, a lo que yo me estoy dedicando, a lo que tú dices, ¿no? Al hecho de crear un escenario. ¿Sí? Ahorita vestimos a mi amigo o a mi amiga, la vestimos de nahual, la trepamos en un árbol, empezamos a grabar y fíjense que ahí está el nahual y empezamos a tener una acción y todo eso. Y de ahí viene mucha interacción con la gente que sigue ese tipo de contenido. Hay muchísimo. Según tu experiencia, para nuestros amigos que nos ven, porque todos tenemos problemas de amor, de dinero, de salud, etcétera, etcétera, siempre lo va a haber. Ajá.
y que quieren buscar ayuda de alguna manera, digo, no es recomendable, pero en dado caso que piensen que no hay otra opción, ¿cuál es la manera de darte cuenta quién es un charlatán y quién no? Fíjate que es muy difícil la pregunta, Miguel. Es muy difícil la pregunta porque hay personas que pueden ayudar realmente a las personas y que muchas veces no están buscando la parte económica, ¿no? Están buscando la posibilidad de poder darte a ti el alivio en tu problema. Y sí, hay un muy buen porcentaje de personas que el objetivo primario es la cuestión económica. Claro. Y muchas veces es engañarte y muchas veces es desprotegerte de tus ideales o de tus ideas o de tu sentir para poder ponerte dentro del campo que ellos manejan, que es muchas veces, puede ser psicológico, puede ser el hecho de decirte, como tú comentabas, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Miguel? Dentro de una semana te va a ocurrir un accidente. Te predisponen, Claro. te predisponen y te van a crear un temor, un miedo, una precaución, muchas cosas que van a hacer que te cambie tu vida. Tú mismo lo provocas. Exactamente, que va a cambiar tu vida. Todos tenemos una forma de conducirnos durante esta vida, ¿no? Pero cuando llegas a que alguien más te diga lo que te va a pasar, entonces estás predisponiéndote. Así es. Y estás dejándole a esa persona lo que te puede o no te puede pasar, ¿sí? Siempre he sido muy respetuoso, ¿no?, de ese tipo de personas. Claro. Hay muchas en redes, hay muchas en todos lados. Pero pues hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no, Miguel? Así es, Noé. Y bueno, como un tip para las personas que hace algunos momentos platicábamos en la cuestión de los celulares, porque pueden decir, bueno, pues es que mi hijo a lo mejor no busca en el celular eso, no sabe, no conoce, pero a lo mejor uno, como padre tal vez, el celular es inteligente y te escucha. Sí, a lo mejor buscas tú eso y a tu hijo le aparece. Hay es. que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y sobre todo, pues no sé, encomendarse o seguir la espiritualidad que quieran. Crean en lo que ustedes quieran, pero mientras sea bueno, digo, cualquier creencia es buena si para todos ustedes los hace ser o nos hace ser unas mejores personas. Por supuesto, sí. Noé, muchísimas gracias. Un placer y un honor estar aquí gracias. Contigo y con todo tu público de Historias del Puerto. Estás pues estrenando Así es. estudio, ¿no? Muchísimas gracias. Muy contentos aquí en Wet Monkey Studio. Así es. Vamos empezando esta nueva andadura y bueno, pues eres el padrino prácticamente. Oye, muchas gracias. Y es un gran honor que estés con nosotros y honor que es nos compartas todas esas historias y que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros. Ojalá que no. Si me permiten nada más invitar a nuestros amigos de Historias del Puerto para que también para que conozcan un poquito más del trabajo de Crónicas Nocturnas en Facebook, en TikTok y en Instagram. Ahí estamos pues también continuando lo que empezamos en radio en 2008 y pues lo que venga, estaremos muy contentos de compartirlo para todos ustedes, con todos ustedes, y pues agradecerle a Monoloco, ¿no? También, a ti, Miguel, a Alfonso Munguía, quien es parte importante de Crónicas Nocturnas, que también aquí está con nosotros. Agradecerles a todos ustedes y pues me sentí muy bien, muy a gusto con esta conversación, Miguel. Muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, muchísimas gracias, Noé, muchísimas gracias. Y pues vamos a seguir seguramente abordando, buscando más temas. Sobre todo, siempre lo decimos para nuestros amigos que tienen dudas, que tienen preguntas, adelante en la sección de comentarios en Historias del Puerto. Cuando el programa esté alojado, bueno, pues pueden hacérnoslas llegar y te las podemos hacer llegar también. Muchísimas gracias. Sí. Para la gente que te quiere seguir, conocer un poco más, bueno, pues ya diste por ahí tus redes. Y pues más adelante esperemos hacer algún tipo de trabajo en conjunto, porque bueno, también me gusta la manera que piensas, cómo investigas,
las investigaciones deben ser así, veraces, verdaderas. Así es. Digo, a lo mejor a las personas nos gusta un poco el morbo, pero también lo verdadero es lo mejor, ¿no? Lo real es lo mejor. Así es. Muchísimas gracias nuevamente. Al contrario. A todos amigos de Historias del Puerto, espero que les haya encantado, como a mí también, este programa, y estén pendientes porque siguen muchas sorpresas más aquí en esta nueva casa productora Wet Monkey. Y bueno, pues es todo. Muchísimas gracias nuevamente a todos, a toda la producción también. Esto es Historias del Puerto y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.